Mi abuela Matilde, del año 2021, dirigido por Miguel Anaya Borja. Es un cortometraje de animación, como les comento, elaborado en stop motion. Tiene una duración de 10 minutos y en él nos muestra a la pequeña María, que ha quedado al cuidado de su abuela, quien tiene la urgencia de enseñarle pequeños oficios que le ayuden a valerse por sí misma. La relación entre ellas se vuelve muy tensa hasta que la abuela recuerda un secreto que ha guardado desde su niñez. Bueno, en este cortometraje muy interesante, muy bonito, en el que trata los temas de la vejez, por supuesto, con la abuela Matilde, de la infancia con la pequeña María, y bueno, al desarrollarse, al ubicarse en un contexto rural tradicional como lo es en Pátzcuaro, en Michoacán, bueno, también nos habla sobre esta cuestión de las costumbres, de las tradiciones, de los oficios que se elaboran, se hacen allá, y pues en sí la historia es muy interesante. ¿Qué te pareció, Fernando? Es un filme muy interesante, me parece que también de una factura muy buena, porque plantea la cuestión de dos visiones, dos modos de interés. Por un lado, el mundo, que hay que decirlo, el mundo que la pequeña María tiene en ese entorno, ese lugar increíble que es el lago de Pátzcuaro. Pero por otro lado, también el contexto que pudimos ver en este corto de animación de Matilde, que es la abuela. Es una diferencia de distintas generaciones y de cómo hay una necesidad de poder transmitir una serie de conocimientos, de saberes, en donde, como ya comentaba, se plantea el tema de la vejez, pero también la importancia que tienen los oficios en ese contexto, la importancia de la enseñanza, de la transmisión de saberes, de conocimientos, que a lo mejor para la abuela eran importantes, pero no así o no tan fuertes en un principio como lo van a ser para la pequeña María en su mundo de niña, en el que sus intereses van a ser completamente diferentes. Me parece que es un cortometraje que en su breve duración, en sus 10 minutos, logra poder jugar mucho con el tiempo. Hay una elipsis que nos permite concentrar un periodo de tiempo, pero también nos lleva a un flashback en el cual vamos nosotros a conocer por qué ciertas actitudes de la abuela frente a la nieta, y vamos a podernos remitir al pasado de la abuela, también cuando ella era niña. Me parece que es un trabajo muy bonito, muy interesante, que en poca duración nos plantea de manera muy redonda, muy cerrada, toda esta idea y estos conceptos. Sí, así es interesante verlas en estas actividades cotidianas, como pueden ser la pesca, ¿no? Salen ambas en una barca con la red a pescar, pero bueno, mientras la abuela está haciendo el esfuerzo por capturar un pez, una vez que lo tiene dentro de la canasta, lo que hace María es dárselo a una garza, ¿no? Por ejemplo, o cuando la vemos desgranando el elote, bueno, la abuela prácticamente tuvo que hacer todo el trabajo porque María se dedicó a ponerle caras a los elotes, a las mazorcas, y jugar con ellas, ¿no? Lo mismo pasa cuando intenta enseñarle a hacer tortillas. María se dedica a hacer figuras con la masa, ¿no? Y lo mismo pasa con el oficio de la cestería. La abuela elabora un cesto, una canasta, mientras la niña elabora un pequeño sombrero para la garza. Y bueno, ahí también el detonante de esta relación que se había venido dando entre la niña y la abuela. La abuela estaba un poco molesta por esta falta aparente de interés de la niña en aprender los oficios que le quería enseñar, y ahí el detonante es este momento en el que María está pintando en la pared del cuarto, está pintando a la garza. La abuela le quita los colores, y al momento de irlos a llevar al armario,
la abuela ve otros colores, hay otras pinturas, y ahí viene ese elemento que hablabas de ese flashback a la niñez de Matilda. Que es en las historias, en los cuentos, en la narrativa tradicional, popular, la asociación de el ropero con el recuerdo es un elemento que también está muy conectado con esa idea, y bueno, es a partir de que la abuela Matilde abre el ropero para volver a guardar el lápiz, es cuando le viene ese recuerdo en un recurso visual muy interesante, que es como una especie de ojo a través del cual es succionada, vamos teniendo una percepción de caída, por así decirlo, a un fondo que será este pasado en el cual vamos a encontrar a Matilde. Y por supuesto que son actividades que la abuela le pretende enseñar a la nieta, que son fundamentales: la pesca, el desgranar el elote para posteriormente hacer la tortilla, lo cual, si no se sabe uno de esos pasos, la tortilla no la puedes hacer si no conoces el proceso del elote. Y también la cuestión de la cestería, que también puede ser un oficio, puede ser un trabajo importante, y que ella siempre distraída, digamos, de ese mundo, pero no una distracción de desinterés, sino más bien es como que las actividades que la abuela le está poniendo a María, ella las observa desde otra mirada muy lúdica, muy divertida. No es una mera o un simple desinterés por lo que está haciendo, sino que ella ve con otra mirada esas actividades que para la abuela son actividades de subsistencia o actividades productivas. Y eso nos va a llevar, decíamos, a ese flashback en donde vamos a encontrar esa escena en donde vamos a encontrar a Matilde realizando también una pinta en la pared, plasmando sus manos con pintura en la pared de su casa, pero luego también arrojando pintura en el lago, produciendo una situación en donde ella se la llevan de ese lugar, y es ahí donde regresamos al tiempo de la historia, de la diégesis, y vamos a encontrar un cambio de actitud muy importante de la abuela con respecto a la nieta. Así es, bueno, hay que también mencionar que la abuela, esta urgencia que tiene por enseñarle los oficios es en gran parte porque está enferma, y se le ve desde el inicio de la historia como tose en repetidas ocasiones. Y pues bueno, después al último vemos ahí a María en la barca pescando, con esta imagen de la abuela detrás de ella. Es muy interesante este trabajo del director, todo lo que logró a través de esta técnica del stop motion, estas texturas que logra, ¿no? Y me pareció muy detallado la cuestión del mobiliario, de los objetos tradicionales que tiene en las casas. Las texturas, ¿no? Sí, sobre todo las texturas de los objetos, las expresiones de los rostros, también es algo muy interesante. Es una película sin diálogos, pero me parece que estos rostros expresivos y el desarrollo en sí de la historia y lo que nosotros vemos en las imágenes, pues queda entendido perfectamente el mensaje de la película, ¿no? De alguna manera, el único diálogo parlamento que vamos a tener es en ese flashback en donde a Matilde le llaman la atención y la llaman por su nombre, y va a ser el único elemento de palabra que vamos a escuchar en un diálogo, en un parlamento, en una intervención de una palabra, que es el nombre de la abuela. De ahí en fuera, todo lo demás son sonidos guturales, expresiones que transmiten y que de alguna manera no resultan en una carencia para la comprensión de la historia, porque el elemento visual y sonoro es muy bueno. Así es, y la música también me pareció también un elemento a destacar. Sin embargo, no vieron la necesidad de caer en el uso de la música tradicional de Michoacán para representar esta historia que está ubicada
en el lago de Pátzcuaro. Sin embargo, la música que seleccionaron me pareció increíble. Refuerza mucho este sentimiento también de la abuela, de la niña en sí, esta relación entre ellas. Sí, es una cuestión muy acertada de este corto de animación, porque hay muchos elementos contextuales ya. Vemos el lago, vemos la isla de Pátzcuaro, vemos esta escultura, este monumento que está en la cima del lago de Pátzcuaro. Vemos muchos elementos de utensilios, vasijas, jarrones, indumentaria de ambas. Es decir, hay muchos elementos contextuales que refuerzan ese elemento identitario y que de alguna manera no fue necesario en este material la cuestión musical. Así es, pues vale mucho la pena ver este cortometraje de animación que formó parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia en el 2021. Y pues los invitamos a verlo. Les comentamos, está disponible en la plataforma Filmin Latino en esta colección titulada Segundo Aire de Vida, un giro en la vejez, junto con otros tantos cortometrajes también muy interesantes.